Saldívar, estimados televidentes de NPI, sentado aquí con nosotros, aceptó, se hizo y fue muy claro. Hizo un tiempito. En general, en el hospital no tienen. Y decíamos también de lunes a lunes, Agustín. De lunes a lunes, o sea, y lento la vende tiempo, pero creímos necesario hablar contigo, porque hoy comentábamos que una doctora del Hospital Nacional de Itagua, que confirmó la doctora Yolanda González después, ahí te leí, porque pudo sacar una fotografía de un espacio prácticamente vacío que habían destinado a COVID y no había ningún paciente. Y la gente te dice, pero lo mismo cogen en el hospital. Y es lo que acaba de decir el doctor Agustín Saldívar. La pandemia de COVID se fue, pero ¿cómo estuvo la epidemia? Porque la epidemia de accidentes de tránsito a lo largo de estos últimos tiempos, doctor. Me gusta siempre historiar. En medicina acostumbramos a hacer una historia, un relatorio, así como ustedes lo saben hacer muy bien, en la cronología. Nosotros desde noviembre del 2019, cuando en Wuhan explotó los casos de pandemia, de hecho, le seguimos nosotros en doble aspecto. En el aspecto del desarrollo científicamente hablando, y así como también la expansión a lo largo de Europa y otros países como Australia, Nueva Zelanda. Nosotros somos parte de la Sociedad Panamericana de Trauma, que tiene sede en Pittsburgh, Pensilvania actualmente, que nos permite a nosotros tener una conexión con todos estos países, todos estos continentes. Y las medidas de entrada fueron a lo mejor medidas generales que se aplican en todo tipo de pandemia o contaminación o, digamos, infección masiva de comunidades con riesgo de vida masiva. Entonces, a lo mejor se hacían ensayos, habían evidencia científica y se iban ajustando esos detalles al máximo. Ustedes recordarán que al principio los barbijos solamente tenían que utilizar ciertas personas, pero después médicos en un solo los médicos y claro, enfermeros de blanco, primer momento. Y sin embargo hay una diferencia entre lo que es el ébola, en el cual nosotros usamos equipos impermeables. Sin embargo, lo que finalmente se mantuvo en todo este tiempo evitando los contagios es el no pegarnos unos con otros. La distancia, claro, mantener la distancia. Pero se aprendió por el camino. La epidemia del distanciamiento y del aislamiento. A las personas que les gustan ese tipo de situaciones, bueno, estaban en lo suyo. Dentro del patio, ubícate con un rincón, el otro en otro rincón, bombilla aparte, y una serie de circunstancias. Tu plato guardado vos mismo con tu cuchara. Nosotros el 10 de ese mes de febrero tuvimos una reunión cuando eso estaba el ministro Mazzoleni, todo el equipo, por supuesto Sequera y todos los compañeros que estaban en ese momento en el encargado de la conducción del ministerio, y habíamos hecho una división de trabajo. El hospital de trauma no fue hospital de referencia en respiratorios, pero todos los demás fueron respiratorios. Pero sí, eso significó que el hospital de trauma, aquellos servicios hospitales generales que tenían asistencia en trauma, remitieron todos los pacientes a nosotros. A ustedes. Entonces nosotros teníamos siempre una población que ocupaba las camas. Nosotros tenemos 189 camas como hospital. Tenemos un servicio de urgencias con 19 boxes bien ocupados de poder asistirle en las urgencias. Tenemos 4 camas de reanimación ahí y le agregamos una sala que anteriormente era reanimación para manejar las vías aéreas respiratorias. Y dentro del equipo de guardia asignados a 2 personas que estaban preparados, vestidos para hacer el manejo de vías respiratorias de todo tipo de pacientes que vienen, porque muchos de los pacientes vienen de la calle, son jóvenes, pueden ser portadores sanos, claro. Y el efecto aerosol que todo el mundo aprendimos, es el momento en el cual se produce una presencia masiva de virus que pueden desarrollar una contagiosidad dentro del hospital máxima. Claro, en ese momento. Entonces eso a nosotros nos permitió. Ese 10 significó que el hospital de trauma, bueno, empezamos a hacer todos los ajustes correspondientes, y desde ese momento nosotros vimos que 2020 ya estamos hablando. En 2020 estamos
son 10.400 pacientes por mes, era el mes de enero y febrero. Apareció el primer caso en marzo, se decretó la fase 0 y bajó a 6.400, 4.000 casos menos de asistencia en hospital de trauma. Después vino los meses de abril y mayo, en el cual... encierro todavía. Claro, 2.300 pacientes asistimos, de los 10.000 que habitualmente asistimos. Claro, si la gente estaba en su casa. Movía. Pero ¿por qué no se...? O sea, que un país libre, uno tiene tiempo de hacer movilización de un lugar a otro para trabajar, para mover la economía, pero definitivamente, ¿qué pasa? Que el país tiene que seguir ese régimen. Cuando te metieron en tu casa, quédate en tu casa, más o menos un preso obligado. Preso baja la cuarta parte de pacientes asistidos, pero definitivamente la gravedad de los que se accidentaban siguiendo siendo igual. ¿Por qué? Porque la gente se la ingeniaban. Con famoso, ¿cómo se llama? El permiso. Esa página, comunicación de barreras. Sí. Vos tenés en la calle Infobarreras, todo lo que vos digas, pero la gente se la ingenia. Igual nomás había lugares clandestinos de farreo. Y esa gente salían, tomaban un manubrio de moto o un volante y se hacían pelotas. Y por supuesto teníamos una cantidad de pacientes a quienes le teníamos en terapia intensiva. ¿Cuánto fue el mínimo, doctor? Perdón. 2.350 pacientes llegó a bajar de 10.000 que habitualmente. ¿En un mes? En un mes. ¿En qué mes más o menos fue eso? Abril y mayo. Abril y mayo de 2020. Que fueron los meses, digamos, de encierro. De mayor encierro. De mayor encierro. Y después... Pero igual hubo casos. Igual. Graves. 90% de ocupación de camas tuvimos en terapia intensiva. Terapia intensiva era nuestro marcador. Porque también el personal, de los 1.600 funcionarios del personal que tenía cierto tipo de vulnerabilidad, a sus casas. Claro. A mí no me dijeron las enfermeras embarazadas tienen que ubicarlas en lugares, no, en sus casas, directamente la política de aplicación de leyes del trabajo de Europa, a sus casas. La ministra de la Función Pública, por supuesto, se portó con nosotros mil maravillas, porque muchas veces la información a quienes tienen que mandarla en tu casa, quiénes son los vulnerables, tenés que conversar con la jefa de Función Pública. Excelente, buena comunicación. Inclusive en un momento dado yo le dije, ministra Cristina, yo no quiero más que marquen el dedo digital, porque esa es una forma de contagiarnos. ¿Y cómo vas a controlar? Me dijo. Y el papel menos, porque ahí agarra un virus y van a compartir. Voy a comunicar, voy a responsabilizarle al jefe del servicio y que comunique quién no vino. Y vamos a ser contemplativos, vamos a verificar si efectivamente está con algún contagio. A veces también la información del trabajador tuvo acá uno de nosotros y bueno, le mandamos el aislamiento por presencia nomás. Claro. Hay que ser tolerante. Entonces, en ese sentido, aplicamos una conducta hospital adentro también un poco flexible. Se manejaron bien ya, en síntesis. De 1.600 funcionarios teníamos el comité interno de control de infecciones del hospital de trauma. Tuvimos 553 compañeros que llegaron a tener COVID. Wow. Hubo fallecidos. Tuvimos fallecido de compañero el doctor Gustavo Britos, traumatólogo de Pacaraí, un muchacho que ¿Fueron varios? Anduvo por La Plata, se recibió por allá, hizo la especialidad, médico funcionario traumatólogo del Hospital Militar IPS y el Hospital de Trauma. Y después tuvimos compañeros que estuvieron internados en terapia intensiva, inclusive compañeras, también fallecidas funcionarias del... Pero tuvieron bajas entonces. Tuvimos bajas en todos los sectores en este tiempo. Y definitivamente hay algunos colegas que sí, el primer fallecido fue compañero nuestro, el doctor Díaz Pérez. Cierto. El doctor Domínguez de Ciudad Este también fue compañero nuestro, pero definitivamente no estaba trabajando en ese momento. Ahora, yo quería preguntarle al doctor, si en los meses de enero y febrero tenían a razón de 10.000 pacientes, ¿verdad? Sí. Y eso baja, pero de todas maneras decís, doctor, que estaban prácticamente con las camas de terapia intensiva saturadas, un 90% de ocupación. Entonces, cuando tienen 10.000, ¿cómo hacen? Porque si con 2.000 y pico estaban con ese nivel de saturación. Y porque se regula la cuestión. Acordad, en toda Latinoamérica, nosotros a través de la Sociedad Panamericana de Trauma tenemos cómo se manejaba el score en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos dijiste, bueno, consulta telemática. Por teléfono las consultas, no. Los pacientes que ingresan en urgencia de traumatología solamente tenían su fecha de regreso para hacer los ajustes para poder operarse. Es decir que emergencias médicas,
es el nombre antiguo, inclusive del finado Mayán. Siempre él no decía hospital de trauma. No, ¿verdad? Seguía diciendo centro de emergencias médicas, porque ustedes nos siguen atendiendo la gente que tiene ese dolor de cabeza, hasta lo que sea. Todo. Pero así en serio sigue siendo. Ahora sigue siendo eso. Hipertensión. Pero todo. Ustedes no pueden derivar directamente derivar, a esa gente, pero definitivamente cuestiones médicos legales, yo tengo que verle a Oscar si va junto a mí con un Angor, por más que yo sea que no soy el hospital San Jorge, digamos, pero voy a atenderle, voy a hacerle el electrocardiograma y después le deriva. Y después le vas a derivarle. Si no le puedes derivar, va a tener que intubarle y va a tener que meterle en terapia. Doctor, ¿y ahora cómo estamos? Ahora en este momento nosotros tenemos una cuestión que mis compañeros que me están escuchando, es el plagueo de los pasillos. Nosotros, todo lo planificado, pues nosotros comenzamos en 2018, como yo soy Hospital Yarí, como dice, soy del hospital, entonces nosotros hicimos un examen FODA, 64 informes de los servicios, cuáles eran nuestras deficiencias, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, nuestras oportunidades, y tuvimos un examen de un consultor internacional que vino de Colombia, de la OPS. Hicimos una valoración de los componentes esenciales, sabíamos dónde estamos ubicados y hicimos una planificación. La planificación, no teníamos títulos, no podíamos hacer inversiones en ninguna entidad binacional. Queríamos el edificio no tiene título. No, el patio no tenía título. Hicimos la gestión y bueno, con la administración nosotros ahora tenemos título. Entonces ahora ya se necesitaba poder, va a poder reforzar el techo. Vamos a poder a lo mejor hacer algunos traslados internos, porque nosotros tenemos dos edificios, un edificio viejo y uno nuevo, y definitivamente tenemos déficit de equipo. Nosotros en este momento tenemos 3 arcos en C, necesitamos 9 para dar respuesta a las listas acumuladas de fracturados. 903 pacientes tenemos lista de espera. ¿Cuánto? 903. Si nosotros tenemos eso, me dijo el doctor Rienzi, en 3 semanas podemos nivelar nuevamente y continuar, porque son los arcos en C son intensificadores de imágenes que uno utiliza en el quirófano, porque anteriormente vos tenías una fractura de fémur, correcto, entonces vos le abrías de acá hasta allá unos 20 centímetros y le colocabas tornillos y placas. Actualmente eso no se hace. ¿Cómo se hace? Y si de acuerdo a los trazos fracturarios, eso, la radiografía previa que vos tenés, la tomografía que tenés, entonces vos ponés en un arco de una radiografía dinámica. Bajo la pantalla vos reducís, colocás en línea, haces un orificio en el extremo inferior y metés un clavo adentro y el corte es mínimo. Sin tener que hacer semejante. Claro, vos le operás hoy y mañana se va a su casa. O sea que son cuestiones que ya no podemos retroceder. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la planificación se llevó la pandemia. De hecho, no podemos negar nosotros. El objeto de gasto cero, de COVID, el tema de que teníamos que comprar respirador, todo eso realmente nosotros comprendemos. Pero ahora que bajó los números de COVID. Bueno, el hospital de trauma tiene que ser atendido. Atendido de manera urgente. Conversamos con el ministro Borbas la semana pasada. Ellos están en planes de comprar más de 20 arcos en C. Ya está adjudicado eso. Hay una pequeña protesta de una empresa llamada Odisa, y yo creo que eso con el señor Pablo Seix seguro que se va a solucionar esta semana. Y nosotros también recibimos el arreglo de parte de la Binacional. Yo quiero decir siempre quiénes nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudaron para arreglar 2, vamos a tener 2 más esta semana. Y ojalá que con la compra de China a Taiwán, que también estamos esperando una firma de contrato, podamos completar los 9 que necesitamos, de manera a darle herramientas a los compañeros y medirle también la productividad a los compañeros. Yo soy un tipo que me gusta mucho medir los resultados. Pero Yupi, llegué más la estadística. Los fines de semana, ¿cómo están? Bueno, te estaba diciendo 19 habitáculos cómodamente en la urgencia. Sábado y domingo, pasillo 1, 6 pacientes, aparte de los 19. Pasillo 2, 7 pacientes. O sea que en donde tenía que 19 tenemos ya más o menos 27 por ahí. Pero siempre, todos los fines de semana. Fines de semana, viernes, sábado y domingo, una locura. La gente ¿Qué pasa ahí? ¿Accidente? Chupi y agresiones. Y droga. Este fin de semana nosotros tuvimos el último. Acá tenés 200. La gente se lo van a mirar. 275. Tuvimos 1.706 pacientes asistidos en una semana. 275 pacientes asistidos víctimas siniestros
Viales, 184 víctimas de siniestros en motos, 93 agresiones con arma blanca, arma de fuego, 17 agresiones intrafamiliares entre parejas, 10 masculinos y 7 femeninos. Tuvimos 12 pacientes menores transportados en motocicletas, 12 fallecidos. Pudimos operar casi 180 cirugías en la semana. Qué bueno. Y esto es constante, Yasho, así estamos ahora. Es constante, realmente. Va, doctor, si conversar con alguno de esos, o cada uno o lastimada, ¿qué le decís vos, doctor? Hay gente que está bien de acuerdo. Está borracho, está drogado, ¿qué le va a decir? Que tal vez ahí lo está muerto. Va a ver ya pobre omajea hoy que te voy a operar enseguida. A la caure o drogado no. A operarse lo mío de que tú algo no distinguir y pego y bueno a pegar ñaña. Claro. Mismo pero el tema es lo siguiente, que vos si le preguntás a una persona en qué situación se accidentó, y no hace falta que le pregunte. Se percibe el aliento etílico a veces del pedo que tiene encima. Uno no puede ni hacer una historia clínica. Nosotros vemos la lesión anatómica y se lo trata por lesión anatómica. Si necesita estar intubado y se va a terapia. Algunos de ellos necesitan una craneotomía de urgencia y se le hace como NN, inclusive algunos porque no tienen cédula. Después veremos con la policía que está presente ahí en el hospital por huella digital, ver cómo comunicarnos con sus familiares si de repente no tiene. ¿Y viene de todo el país? De todo el país viene. Los mayores aportantes en víctimas de siniestros viales es Capital Central. Y en Central, en primer lugar, Capiatá. Después le sigue el distrito de San Lorenzo. Luego viene Luque, Ñemby. Después de Ñemby, por debajo, está Fernando La Mora. Villa Lisa. Villa Lisa. Está así. Todo lo que serían las rutas altas. El mayor aportante entonces Capiatá. Capiatá en Central. La ruta es capital. Sinónimo de trauma. Y es así, tenemos una deficiencia. El tema es que la gente, esa misma persona que se accidenta en Paraguay, en automóvil o en moto, que no usa casco, que lleva por su brazo, que lleva una criatura enfrente y atrás, vos le haces pasar en Clorinda y no lo hace. Va a ser un ciudadano excelente, o en Foz de Iguazú. El tema es que la gente de arriba se divierten y los de abajo no respetan. Ese es el problema. Bueno, cada fin de semana estamos de este modo. Doctor, gracias por abandonar un momentito tu puesto allí. Sábado y domingo vos estás ahí presente. Yo tengo mi otro conchavo. Yo soy cirujano vascular. Soy jefe del departamento de trasplante de órganos de la Facultad de Medicina. Cierto. Yo hice mi especialidad en cirugía, estoy en INAT. Lo del trauma, yo siempre estoy conectado. Nosotros tenemos un equipo fabuloso de médicos multiespecialistas que hacen ahí neurocirujano, cirujano vascular, cirujano de trauma, cirujano infantil, está el terapista, está el clínico, el pediatra, o sea que es un equipazo de enfermera de primera, entonces eso va rotando, es dinámico, y si es que hace falta refuerzos, nosotros tenemos la forma de acudir al hospital. Doctor, así que yo soy el agradecido antes de nada. No, por favor. A vos por haber abandonado un rato y venir a contarnos, porque la idea, ¿sabes cuál es? Despertar en la gente la posibilidad de que tome conciencia, ya mío, no se puede continuar así. ¿Te imaginas todo el drama familiar detrás de esto? Porque o hasta llegan a cosas, aparte de lo que se gasta desde el Estado a favor de ellos, ¿verdad? Ya necesito poner la gasta en un bolsillo yupibe, porque esta vez se lo mitad DRP, RSOK. Por más que de como paciente ella resguardada con la ley internacional de la Cruz Roja, de tener caído soldados cabellos y atender de la neretagua. Pero a la hora de hacer la receta, lo que tenemos nosotros ponemos. Y lo pero va a haber tallarinada, pollada, pancheada, rifas, hamburgueseada. Entonces eso va a seguir siendo la característica. Gracias, doctor. Por favor. Muchísimas gracias.